¿Aún no te decides a emprender? ¿Tienes miedo a tomar ese paso? ¿Tú crees que emprender es para todos? ¿Realmente se vive de soñar? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ombligo de Semana, Universo Godín, este podcast donde vamos a abordar todos los temas acerca del mundo laboral. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y por supuesto agradezco a la producción, a mi compañero David Cano que se encuentra en los controles. Hola, hola David. Por supuesto a Alfonso Montañez, a Raúl Gordillo y a nuestro director Sergio Pimentel Mendoza, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y el día de hoy con un tema bastante interesante para todos, sobre todo para todos aquellos que desean emprender o los que no desean emprender, por supuesto. El romanticismo en el emprendimiento. Y para abordar este tema tengo un invitadazo especial. Nos acompaña el día de hoy el contador Omar Calderón Rojas, socio y codirector de la revista Líderes Generando Líderes. Hola, ¿cómo estás, Omar? Hola Betty, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto volver a vernos en esta nueva etapa y te deseo el mayor de los éxitos en este proyecto. Muchísimas gracias, Omar. El tiempo es oro, vamos a abordar el tema. Me gustaría hacerlo bien digerible, muy ameno para que pues todos ahí en casita, en el radio, en donde nos quieran ver a través de redes sociales, pues no se nos despeguen. El día de hoy, este tema que está tan sonado en redes sociales, tan sonado en conferencias y demás, quiero saber si realmente bajo tu experiencia, por supuesto, claro, todo es bajo la experiencia de nuestros invitados, si realmente para todos es válido emprender. Yo he notado que hoy en día el emprender pues se menciona que es para aquellos alfas que se quieren hacer los héroes, ¿no? El emprendimiento realmente es así. ¿Y qué es el emprendimiento, primero que nada? Mira, Betty, sí es un tema que se ha hecho muy complejo durante los últimos años, creo yo, porque emprender no es como lo pintan. Es decir, yo te voy a hablar desde mi experiencia, te voy a hablar con la neta. No te voy a venir a decir aquí las claves, las 4 claves del éxito, ni mucho menos. Porque como en los TikToks. Exactamente. 5 claves del éxito. Sí, que además eso también es un gran daño para los emprendedores muchas veces porque nos lo comenzamos a creer que es tan sencillo y la realidad es que no es eso, ¿no? Emprender, básicamente un emprendedor, creo yo, desde mi perspectiva, es alguien que se anima a iniciar, a arrancar algún proyecto, ¿no? Puede ser desde el tema privado hasta el tema público, puede ser dentro hasta de los mismos negocios, es decir, hay muchos enfoques del emprendimiento, ¿no? Pero es básicamente alguien que se atreve. Ahora, sí me gustaría darte un poco del contexto de cómo arranqué o cómo metí en este mundo para Venga. que la gente pueda decir, oye, pues sí se la creo o no se la creo. Porque hay muchas veces, y yo lo que siempre recomiendo a los emprendedores es, oye, cuando alguien te vaya a dar alguna mentoría, alguna asesoría, algo así, por lo menos que te platique un poquito qué ha hecho, porque hay gente que te vende, que te puede enseñar de emprendimiento, te puede dar alguna... Yo no creo... no quiero dar ningún tema de enseñanza ni consejos, simplemente tips o recomendaciones de lo que he vivido, ¿no? Exacto. Pero sí es importante como saber, oye, si has hecho algo por lo menos en el mundo de emprendimiento o no, porque hay gente que solamente lee la teoría y ya quiere dar capacitaciones y eso es también muy, muy riesgoso, ¿no? Que nada más lo hacen por cobrar conferencias. Exactamente. Entonces, yo me metí en esto básicamente, no vengo de heredar, es decir, mi familia no ha tenido un negocio, no viene de tener grandes empresas ni mucho menos. Buen punto. Sí. Soy moreliano, soy michoacano, estudié en la Universidad Michoacana, estudié contabilidad, como bien decías. La verdad es que fue una carrera que para mí no me gustó, no me apasionó. ¿Por qué? Pues porque no era lo mío, o sea, yo sé que hay mucha gente... Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema, pero sí me ayudó mucho para el tema de después emprender. Sí. Pero después me di cuenta que no era para mí, a mí siempre me ha gustado el tema de los negocios, el tema de merca. En ese momento no había una carrera como tal, entonces mi opción básicamente era administración o conta. Bueno, me fui por conta. Y trabajé en un despacho
para obviamente conocer y saber si era lo mío o no, que eso creo que es algo que el emprendedor o quien se anime a emprender es muy importante. Sí. Traten, primero que nada, esto se trata de prueba y error, entonces traten de buscar todas aquellas inquietudes en lo laboral que pudieran tener antes de emprender, es decir, por ejemplo, a mí me interesaba el tema de trabajar en gobierno, trabajar en iniciativa privada, trabajar en un despacho y tener un trabajo que para mí era mi meta, que era dedicarme a dar talleres y conferencias por diferentes lugares, y con el tiempo, por azares del destino, tuve la oportunidad saliendo de la universidad de trabajar en gobierno. Era una época donde había muchas transiciones, tuve esa experiencia, no fue para mí, lo dejé. Trabajé en un despacho durante varios años, no fue para mí, lo dejé. Trabajé después, encontré ese trabajo donde me dediqué durante 2 años a estar por diferentes estados del país y me dediqué a dar talleres y conferencias para emprendedores. Partiendo yo también de esta base, lo que platicábamos ahorita, de que a veces tú te metes en el mundo de emprendimiento sin tener todas las herramientas. Por azares del destino, en ese momento existía algo que se llamaba el Instituto Nacional del Emprendedor. Yo había conocido en la universidad a unos chavos que armaban un proyecto y bueno, al final encontré este trabajo que para mí era el increíble, en el que yo dije, oye, esto me quiero dedicar toda mi vida. Después de 2 años me di cuenta que no era para mí, a pesar de que era yo lo que creía que era mi trabajo de mis sueños. Desde muy chavo previamente había trabajado en otros lugares, ya había emprendido un negocio de paletas en la preparatoria, siempre tuve ese chip. Entonces ya cuando encontré ese trabajo de mis sueños y vi que tampoco me gustó, ahí fue cuando ahora sí me animé a emprender, porque dije, oye, si ni con ese trabajo me siento satisfecho, pues ya me la voy a jugar. Pero me la jugué. Cuando pues todavía digamos yo sentía que tenía un margen de operación, que creo que eso es algo que el emprendedor también debe tener en consideración, es decir, tienes que analizar tus riesgos. En ese momento de mi vida, yo tenía alrededor de unos 20 y tantos años, 25, 26 años. ¿Cuáles eran mis riesgos? Bueno, que si yo arrancaba un emprendimiento que era arriesgarme desde cero, sin conocimiento previo de Líderes Generando Líderes, es decir, ya lo veníamos manejando, Líderes Generando Líderes, que somos un medio de comunicación, somos una revista impresa y actualmente funcionamos también como una agencia, pero sin tener nada de experiencia en ese tema ni nada al respecto, decidí jugármela con eso y dejar mi zona de confort, mi trabajo, tus ingresos, mis ingresos, el estilo de vida que ya comienzas a agarrar, ¿no? Porque oye, pues relativamente ibas ganando bien, estabas viajando todos los días, estás conociendo muchos lugares. Y yo me tocó estar en todas partes con ese trabajo. Entonces, pues sí caes en una nueva etapa de tu vida donde los riesgos son muchos, porque ya no vas a tener las prestaciones, ya no vas a tener seguro, ya no vas a tener el ingreso fijo. Tus riesgos es que si fracasas y no te funciona, pues te vas a quedar sin lana. Yo tomé la decisión una vez que había ahorrado cierta cantidad, donde dije, bueno, me la puedo jugar un año pagándome la mitad del sueldo que vengo pagando, autopagándome con mis ahorros, y si después de ese año no funciona el negocio, pues voy a tener que regresar a algún lugar. Pero lo digo así porque el emprendedor debe tener en cuenta que cuando emprendes de tiempo completo, el riesgo es muy grande. Entonces mi recomendación es: emprende lo más pronto posible, pero después de haber experimentado las inquietudes laborales que puedas tener, porque si no siempre vas a estar pensando, oye, es que en realidad yo me quería dedicar a esto, a aquello. Entonces una vez que ya pudiste cumplir todas esas etapas, ahora sí, y quieres emprender, pues ahora sí juégatela, pero siempre trata de tener algún tipo de colchón y algún tipo de pues saber que va a haber un riesgo latente. Sí, Omar, justo estás mencionando algo bien interesante. Tú pasaste por una experiencia profesional previa. Estuviste adquiriendo conocimientos, el know-how de algunas empresas, y de verdad que el hecho de también emplearte en grandes organizaciones o en empresas también te da ese conocimiento, esa información para poder emprender. Entonces, al momento de que tú emprendes, tú ya llevabas unas bases, ya habías visto qué es lo que sí se debe hacer y también qué es lo que no se debe hacer. Mucha gente está clavadísima en el rollo de emprender bajo cualquier circunstancia, sin antes tener ni siquiera nociones de qué es una empresa, cómo trabaja, y además ni siquiera financieramente
tú lo mencionas, ahorraste, tuviste ahorros para poder tomar ese paso, revisaste tus números, tus recursos y esa idea tan romántica que nos venden ahora en redes sociales, los conferencistas como Mark Zuckerberg de Meta. Sí. Entre otros, Steve Jobs en su momento, pues todas esas personas que nos venden estas conferencias donde pues la realidad a veces no es así. Entonces, ese tema es bien importante para todos los que nos están escuchando porque el emprender no es nada más de sueños, de soñar, porque se dice, si no lo sueñas, no lo logras, pero es más de ejecutar, de accionar y de comprometerse. Sí, claro, y eso es fundamental. Muchas veces las personas se quedan con su idea simplemente en papel y desarrollan estos programas o planes de negocios que son eternos, ¿no? Que ese es también un tema fundamental en la academia, que hoy en día tiene que evolucionar. Porque lo que te enseñan a veces en las escuelas es arma tu plan de negocio durante 6 meses, ármate estos Exceles impresionantes donde todos salimos millonarios, ¿no? En esos números, pero el problema es que cuando lo llevas a la realidad no es así y no funciona así, entonces el golpe de realidad es muy fuerte. Y el emprendedor debe entender que vas a tener fracasos y muchas complicaciones, porque mira, viene desde el tema social, sí, es completamente lo que queremos, creo, tocar aquí, es quitar esa parte romántica, ¿no? Porque sí es importante. Ahora, sí es importante emprender. ¿Por qué? Porque las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, son el motor económico de México. Somos los que generamos el 70% de los empleos en México. Pero el problema es que la gente no lo está viendo así. Todos quieren ser el emprendedor, el unicornio. Es decir, los unicornios son esos negocios que tienen valuaciones de más de 1,000 millones de pesos o de dólares, no recuerdo bien, y quieren recibir la inversión de un inversionista, que es la persona que tiene mucho dinero. Puro sueño. Sí, que sí hay casos, mira, sí, o sea, sí hay casos, pero la realidad es que lo que necesitamos es que el emprendedor entienda que a veces no es tan sencillo, no es para todos, no es tampoco que tú vas a salir a la calle y te vas a encontrar un inversionista y que probablemente no sea la mejor idea. Desde mi experiencia, creo que lo mejor es que tú empieces, es decir, regresamos al tema de riesgo. Encuentra una etapa de tu vida en la que sientas que el riesgo es mínimo. Es decir, no es lo mismo que emprendas estando a los 50 mejor, años también. Que no está mal, pero si ya tienes una responsabilidad, es decir, una familia, eso, aquello, y te la quieres jugar de lleno sin un producto que a lo mejor no has ni siquiera checado en el mercado, porque a veces la gente cree tanto en sus proyectos que en realidad el mercado, es decir, la sociedad no le atrae, ¿no? Exacto. Y ya te das cuenta muy tarde. Eso es algo que nos pasa a los emprendedores porque nos aferramos tanto a nuestro proyecto y a nuestra idea que no estamos abiertos a ver que no es así. Entonces, el riesgo que vas a asumir es por una parte es el financiero, va a ser el de la crítica de la sociedad, porque pareciera que estamos en una sociedad que quiere fomentar el emprendimiento porque está de moda, pero cuando tú emprendes, la realidad es que es muy solo. O sea, el tema de emprender es muy solo y no quiero asustar tampoco a la gente ni al público, pero sí es así. ¿Por qué? A ver, si tú vienes de estar en un trabajo y dices voy a emprender y voy a dejar de ganar mi sueldo seguro en cierta manera, pues la familia o los amigos o tu pareja te va a comenzar a decir, oye, qué padre las primeras veces, ¿no? O sea, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, pero cuando comience la racha mala donde te quedas sin dinero, por ejemplo, a mí me pasó, me gasté mis ahorros del año y el negocio seguía sin dar ingresos. Entonces ya te comienza a decir el entorno, te comienza, oye, y no te habrás equivocado, oye, y no deberías de regresar a un trabajo. Esa es la parte también, Omar, de la resiliencia. Ser resiliente, claro. Porque muchas personas al momento de que no ven ese triunfo inmediato o no ven ganancias, pues se echan para atrás. Y nos olvidamos que el emprendedor sigue siendo un ser humano integral que tiene sus preocupaciones familiares, su preocupación. Imagínate, el emprendedor tiene que ver pues su vida diaria, además el generar ingresos en un negocio, la parte emocional, es decir, el emprender no va a ser para todos porque el emprendedor tiene que ser una persona, como tú decías, que es resiliente, pero que además es paciente y que además está dispuesto a asumir los riesgos, está dispuesto a asumir el fracaso y sobre todo algo también que es bien importante, el rechazo, porque la gente debe entender que cuando emprendes te van a rechazar. Yo creo que del 90% o del 100% de los que vas a ir a visitar para ofrecer tu producto, el 90% te va a rechazar. Eso es una realidad. Sí. Y es bien feo, porque pues, a nadie nos gusta que nos rechacen, ni siquiera en el ámbito personal. Y te das cuenta que estás solo en ese negocio. Sí.
que todos esos amigos que decían ser tus amigos cuando les vas, les presentas tu producto, tu servicio, pues realmente nada más éramos amigos de la fiesta, ¿no? Sí, sí es un tema complicado. Y a veces no es que no te quieran apoyar los amigos, pero muchas veces no entienden el proceso que tú estás viviendo. Exacto. Porque sí es complicado. A veces tú el dinero que tienes, pues en vez de que te lo vayas a gastar en una comida con tus cuates o en una salida con tus cuates, pues lo quieres invertir en pagar a lo mejor la gasolina ese día. Sí. Porque eso lo llegas a vivir muchas veces. O ya le tienes que pagar al diseñador, Sí. o ya tienes que invertir en redes sociales, en marketing, ¿sí? Y no lo entienden. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver al emprendedor como una persona que sigue siendo un ser humano, porque a veces vemos el emprendedor y ya piensas que es el que genera el ingreso y tiene su vida resuelta. La verdad es que no. Tienes que tener eso claro. Y hay que, como sociedad, fomentar el emprendimiento porque es la base de la economía, pero el emprendimiento real. Es decir, muchas veces creemos que el empresario, y ese es uno de los daños que tiene el ecosistema, que el emprendedor o el empresario se presenta como, en estas conferencias como tú decías, oye, es que mi negocio ya genera 100, 20, 30 millones de pesos. Y ya cuando ves el trasfondo, pues son empresas que llevan 5 generaciones. Sí, ¿no? o que también fueron heredados. Exacto. Entonces necesitamos creer a la gente que ser emprendedor y ser empresario es que tú encuentres un producto, una idea, lo desarrolles, lo encuentres el mercado, comienzas a generar esos ingresos, ventas, ya eres empresario, ya eres emprendedor, no ocupas estar en una incubadora o en un curso, no, simple, esto se trata de prueba y error y no desanimarse y arrancar aunque sea con algo pequeño, porque a veces como emprendedores lo que queremos es tener el gran producto para ofrecer, o sea, sería lo ideal, a todos nos gustaría arrancar con un producto que ya tiene sus mejores características, pero no es así. Mira, nosotros con la revista, cuando empezamos, imprimimos hojas de bond, así, donde vas a una papelería y dices, oye, imprímeme esto, agarramos un programa gratuito de internet para diseñar, porque ninguno, junto con mi socio que es Alex Ortiz, arrancamos de cero y no sabíamos diseñar, no sabíamos con quién acercarnos, no sabíamos cómo encontrar el talento. Entonces nosotros comenzamos a hacer esas pruebas, imprimimos esas hojas en una papelería, las engrapamos y nos íbamos a los eventos de emprendedores ¿Sí? y de empresarios con un producto que la verdad hasta nos daba pena al inicio, pero tú lo que debes de hacer como emprendedor es comenzar a ofrecer, a vender lo que tú Sí. ya crees que va a funcionar, ¿no? Exactamente. Y con el tiempo lo vas a ir mejorando. Y como también lo dices, uno también empieza a ser el todólogo. Te conviertes en tu abogado, te conviertes en tu contador, te conviertes en tu diseñador, te conviertes en tu agencia de marketing. Y eso está bien. Eso es lo que realmente yo en lo personal considero que todos debemos de hacer, porque conocer a tu empresa desde abajo, desde la estructura, desde las entrañas, es lo que va a hacer que crezcas mucho más, porque por supuesto que pasa de que necesito un diseñador o necesito quien me lleve a las redes sociales y no se ponen a investigar, simplemente generan esa pues falta de responsabilidad en su propia empresa, pagándole algo a alguien más, por supuesto, los que tienen el recurso. Sí. Pero si no lo tienes, te toca hacer de todo. Sí, claro. De todo. Y como tú dices, eso está bien porque tú puedes conocer todas las vertientes o ramas de tu negocio. Entonces, cuando ya tienes la posibilidad de contratar a alguien, pues ya también no es tan sencillo que te chamaqueen, ¿no? Exacto. Porque te pueden decir, oye, es que esto va así, tú, oye, pero ya sé cómo hacerlo. Entonces, eso te va a ayudar y sí, le tienes que entrar a todo. Educarte. Sí. Tener conocimiento de las áreas, Claro. de todas las áreas. Claro, y ya no hay excusas, es decir, antes podías comentar, oye, es que yo no tuve la posibilidad de acceder a esta información, a ese conocimiento. En internet puedes encontrar infinidad de cosas con las que tú puedes ser, en esto tienes que ser muy autodidacta, entonces Sí. tú tienes que comenzar a educarte, como bien dices, por los medios que sea, aunque no tengas los recursos para a lo mejor ir a una capacitación o ir a aquello. Y lo mejor, yo insisto, lo mejor es prueba y error. Porque muchas veces vas a las capacitaciones o vas a esto y aquello y en realidad pues no te resuelven la duda en específico para ti. A ver, pura teoría. Sí, claro, yo que les recomendaría a los emprendedores, hay otro gran riesgo cuando emprendes que es, yo lo llamo este entorno de charlatanes o impostores que te quieren vender, que saben las claves para que tu negocio crezca.
Y muchas veces no es así. A ver, la parte motivacional es importante para los emprendedores, claro, porque necesitas rodearte de gente que esté sufriendo, viviendo lo mismo que tú para que no te desanimes y que veas que sí estás solo, pero no estás tan solo, ¿no? Porque hay una comunidad. Es entonces, perdón que te interrumpes, entonces eso real de que te tienes que rodear con gente que va hacia el mismo camino que tú. Yo creo que sí te ayuda, porque además algo que es fundamental para cualquier persona y cualquier emprendedor es el tema de las relaciones, ¿no? Entonces los que estén metidos en esos medios o en ese mismo proceso que tú, también es más fácil que te puedan recomendar con alguien que ellos ya conocen que te puede solucionar esto, que puede ser un posible cliente, un posible proveedor para ti y que en cierta medida tienen un poco más de empatía por ti, Sí. ¿no? Ahora, no significa que con eso tú ya vas a crecer y demás, porque eso depende netamente de ti. Lo que sí debes de tener cuidado es no caer en esa gente que a veces te quiere vender fórmulas mágicas que en realidad no es así. La parte motivacional es importante, pero lo más importante es tal vez buscar en su momento algún mentor que ya de tu industria, que Sí. sepa lo que, o sea, que ya recorrió, Asesores. claro, y que ya recorrió el camino que tú estás apenas avanzando, que a Ujú. veces también es muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces esos mentores o son poco accesibles o te llegan a ver hasta como competencia, ¿no? Entonces, oye, ¿yo cómo le voy a enseñar a este brother lo que yo he vivido? Entonces, Pero que te guíen, que te orienten. sí, exacto. Entonces, es un proceso y eso es lo que yo más le recomendaría a un emprendedor y que todos cambiemos ese chip, ¿no? Es decir, nada nos cuesta ayudarnos entre nosotros, los que estamos en esto, que Sí. tengamos una visión más global. Algo que nos pasa mucho en Michoacán es que creemos que nuestro mercado es Morelia o X municipio No o el puro salimos de estado. Morelia, Omar. Exactamente, nos falta tener una visión más global, comenzar a apostar, oye, por qué estamos rodeados de estados competitivos como Jalisco, como Querétaro, como Guanajuato y nosotros que tenemos un territorio tan grande, tantos productos, tantas opciones, no podemos ser competitivos y es por un tema cultural. Entonces, el emprendedor michoacano, ahora sí siendo muy específico, necesitamos cambiar esa visión, necesitamos tener un enfoque más global y creérnosla, porque Sí. no nos la creemos. O sea, a veces decimos, es que yo soy michoacano y no... Y es más, en otros estados tampoco no te la llegan a creer. Así Entonces algo es. también que es muy importante, necesitamos comenzar a construir ese ecosistema para que para los nuevos emprendedores sea más sencillo arrancar sus negocios. El sector empresarial tiene que hacer, me refiero por ejemplo a la estructura empresarial que son las cámaras, tienen un gran trabajo porque desafortunadamente eh, el sector empresarial en Michoacán está perdido. Ujú. No hay un plan a futuro, no hay una visión, cada cámara funciona de manera independiente si pareciera o solamente van a asistir a los eventos. Entonces hay una gran responsabilidad del sector privado de que tiene que implementar iniciativas que fomenten el emprendimiento porque no las hay. El sector académico tiene la misma chamba, el sector Bien. social también, porque existe una apatía generalizada y todas estas trabas que platicábamos hace poquito que debe de cambiar el chip. Necesitamos que el emprendedor en verdad se vea arropado y que no vea un camino tan difícil Así para es. que se anime. Omar, existe también este tema bien importante. Emprender no lo es todo también. También existe la gente que trabaja de manera interna en las empresas. Y se ha justo romantizado que si no emprendes, no eres alguien. Pero a ver, también la gente que está adentro de una organización aporta ideas creativas, ideas innovadoras. Y ese es el intraemprendimiento. Entonces, ese estigma de que si tú trabajas para una empresa, no estás aportando, está mal. Está muy, muy mal porque cuando tú estás y trabajas para un patrón, tú estás aportando también tu tiempo, tus ideas, tu esfuerzo. Entonces también ese intraemprendimiento es importante señalar que está bien. Porque luego es que te conformaste y duraste ahí 30 años en esa empresa. No, pero tampoco está mal. O sea, porque ya estamos como en los puntos de si no emprendiste, no hiciste nada. Y duraste 30 años con un patrón, uy, no, pues te conformaste. Pero eso no es cierto. No, para nada. Es más, yo creo que tiene que ver con el proyecto de vida de cada quien, ¿no? Exacto. Y habrá personas que, como decíamos hace poquito, o sea, sabe que encontraron su proyecto de vida
en una empresa y Sí. pueden desarrollar toda una trayectoria Sus en el tema, habilidades, sus sí, conocimientos. corporativo, gobierno. Es más, en todos ámbitos ocupamos intraemprendedores, ¿no? En el Sí. sector público, en el sector privado, y Y está más bien. ahora, lo platicábamos, Sí, que las empresas necesitan talento. sí. Y es decir, no todo mundo tiene que ser emprendedor, no es una obligación. Yo creo No que es una esto obligación. hasta más bien, yo creo que por lo que llegas a vivir tiene que convertirse casi casi en una vocación. Yo, al final de cuentas, después de vivir, digamos, todas estas experiencias laborales, me di cuenta que para mí sí era, porque yo tenía esa intención, seguía teniendo pues esa cosquillita, ¿no? De que quería hacer algo propio. Y eso tiene que ver en lo personal con una cuestión de em, dejar en cierta medida un legado, que creo que para mí en la parte personal es importante, y un poco más de libertad al momento de vivir, ¿no? Es decir, porque a veces cuando trabajas en algún lado, pues no tienes tanta libertad, ¿no? Y para mí eso era muy importante después de lo que he vivido ya en diferentes etapas laborales, y se convierte en un proceso, en un proyecto de vida que vas procesando durante varios años. Y yo por eso me animé a emprender, pero Omar, sí, pero, a ver, perdón que ajá, te interrumpa. Eso es justo por lo que muchos chavos hoy en día no se quieren comprometer en el mundo laboral, porque no quieren seguir lineamientos, políticas o reglas de la organización y quieren estar libres en Cancún, trabajando home office, en Oaxaca, en Mérida, en Estados Unidos. Y ya justo ese romanticismo también es importante abordarlo, porque por el tema de que muchos quieren su libertad, están endeudándose, sí, claro. porque van al banco, piden créditos de nómina, piden créditos, etc., salvo si fueras alguien que tu papá te dio todo el recurso, pero toman decisiones tan drásticas, tan circunstanciales, porque también vemos chavas y chavos en redes sociales que trabajan en ciertas partes del mundo. Yo tengo mi libertad, Sí. pero eso es lo que nos están disfrazando, Omar. Mm, ¿O qué tan cierto? Bueno, a ti Mira, te funcionó, pero realmente es una generalidad. no, lo que pasa es que no creo que sea, digamos, si es un tema generacional, a lo mejor cultural, que ahorita es, oye, es que yo quiero hacer libertad, no es que si emprendes eres 100% libre, no, es más, trabajas, si por ejemplo, estás en un trabajo y tienes una jornada de 8 horas, a veces emprendiendo tienes jornadas mucho más horas, tienes el doble de responsabilidad. Sí entiendo el concepto. Sí hay una tendencia a que los trabajos se están cambiando desde allá, y más con la pandemia, ¿no? Desde que Ok. te diste cuenta de que por Zoom a veces puedes solucionar muchas cosas. Los nómadas digitales ahorita también son una tendencia. Yo no creo que todas las empresas tengan que trasladarse a esa modalidad. Sí siento que hay ciertos perfiles que tienen características que pueden cumplir en ese tipo de trabajo, pero que todas las personas dicen, oye, es que yo quiero la libertad. Bueno, si buscas el emprendimiento bajo ese esquema, puede ser que sí te resulte, pero también de acuerdo a tu emprendimiento. Porque si o sea, nosotros, por ejemplo, en el tema del ser un medio de comunicación y ser una revista, hay muchas cosas que sí puedes operar a distancia, pero si tú vas a arrancar una fábrica donde probablemente tú eres el que sabes que este botón activa esto de aquello, pues tampoco no es que te puedas ir tan fácil y lo puedes Y replicar. adiós Porque, mira, libertad. sí, adiós libertad. Y no es que estés 100% libre, pero tienes en emprendimiento sí un poquito más de libertad. Compromiso. Eso sí, ¿no? Y de libertad y de poder, por lo menos en libertad de toma de decisiones. Creo que sí va por ahí el tema de emprendimiento, por lo menos desde mi perspectiva. Pero sí, lo que sí es que sí hay una tendencia hoy en día. Ahora, no todos pueden agarrar ese modelo, ni debe ser el ideal. Ok, perfecto. Omar, gestionar los recursos es parte importante, así como, bueno, pues saber que las circunstancias de vida, tanto culturales, demográficas, etc., pues también te pueden facilitar o no facilitar el emprendimiento. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero bajo este punto, 5 recomendaciones, ahí va el tip del TikTok, que tú brevemente nos puedas decir, sugerir, recomendar bajo tu experiencia, tu criterio personal, para todos aquellos chavos, no tan chavos, chavas, no tan chavas,
que deseen emprender, pero que también pues no se vayan por el camino fácil, por el camino corto, y que no hay una inmediatez de las cosas también, porque estamos bien engañados, que yo voy a emprender y mañana voy a ganar los millones de dólares, y que nunca voy a fracasar. Siempre tener un plan B, porque por supuesto que en algún momento vas a fracasar y de prueba y error se aprende. Pero 5 recomendaciones que tú le puedas decir a todos nuestros radioescuchas para que no se dejen engañar y no caigan en este romanticismo de emprendimiento. Sí, pues mira, a ver, vamos a ver si conseguimos las 5, ¿no? 5, 1. No, la primera es que hay que ser conscientes de los riesgos que se van a tomar, ¿no? Okay. Eso sí es muy importante. Que no se vayan por el primer programa de televisión, el primer TikTok que ven, donde de la noche a la mañana, como bien decías, ya te haces millonario. La verdad es que sí hay casos así, eso sí es una realidad, o sea, sí llega a pasar, ¿no? Pero es un porcentaje... Es un porcentaje mínimo, pero que es el que se maximiza, ¿no? Es el que se maximiza. La realidad es otra, es complicado, es difícil, más si arrancas desde cero, no, ahora, no significa que todo el camino sea tortuoso, ¿no? O sea, vas a tener cosas muy buenas también y creo que el emprendimiento es una buena opción, pero no se dejen engañar, no es fácil, no es sencillo. 2, hay que ser muy pacientes, esto requiere mucho tiempo y mucho sacrificio. Nosotros, te lo digo de manera personal, yo creo que líderes vamos a cumplir 7 años. ¡Wow! Sí, con la revista, pero probablemente nos ha tomado fácil 5 años que agarre forma. 5 años, es decir, 5 años difíciles, sí, donde es complicado a veces transmitirlo porque no ha sido sencillo y nos falta mucho, es decir, yo no creo que estemos en el momento cumbre, nos faltan muchas cosas que queremos todavía conseguir, entonces este es un tema de paciencia. Ok. 3. El 3, busquen, y aquí voy a mejor el 3 y el 4, hay 2 tips fundamentales que yo creo que cualquier emprendedor debe tener cuando arranque su proyecto. Uno es innovar. Y el otro es escalar el proyecto. ¿Innovar a qué me refiero? No necesariamente, porque ahorita está la tendencia de que todos quieren hacer sus aplicaciones y todos quieren meterse al sector tecnológico. Está bien, si tienen por ahí una idea adelante, está muy bien. Pero innovar básicamente es de algo que ya existe, ¿cómo lo puedes hacer diferente? Nosotros queremos con la revista, es un modelo ya viejísimo, ¿no? Desde hace mucho tiempo existen las revistas, los libros y demás. Creemos que innovamos a lo mejor con el contenido o con el tipo de material o el tipo de... en redes con el tipo de contenido también que manejábamos. Esa fue nuestra innovación, no tuvimos que revolucionar el mundo de las revistas, porque a veces creemos que si tienes que emprender, tienes que hacer algo de la nada, algo nuevo, algo que el mundo no ha visto. Exactamente, y no es así. Entonces tú puedes innovar desde cosas muy pequeñas, hazlo simplemente diferente y encuentra a quién le puede gustar eso. Entonces eso es algo bien importante si quieres que tu negocio crezca, encuentra la forma de innovar, porque si haces lo que ya han hecho todos, la verdad es que se complica todavía más el asunto. Y la otra es que lo puedas escalar. Y con eso me refiero a que el proyecto pueda ser replicable lo más sencillo posible. Nosotros, por ejemplo, como medio, las redes, en cierta medida, es parte de nuestra vertiente. Es un medio que es una plataforma que es muy sencillo de escalar, de llevarla a otro lado, ¿no? Una revista en sí también es muy sencillo de llevarla a otro estado, de llevarla a otro país, de llevarla a esto. Entonces, si ustedes encuentran proyectos, por eso la tendencia tecnológica, hay tanta apuesta hacia eso, porque una aplicación, una plataforma la puedes escalar, llevar a otro lado, eso es escalar, llevarlo a otro lado con la misma estructura, por eso es tan apetecible, ¿no? Pero en realidad puedes encontrar muchos negocios que son escalables, porque si lo llegas a escalar, tus posibilidades de éxito son mayores y de crecimiento son mayores. Entonces, no busquen a lo mejor ese proyecto que les involucra 100 millones de pesos de inversión, que es bien complicado a veces conseguir. Busca algo, un producto mínimo, viable, eso me refiero. Y que te apasione, Omar. Sí, claro, que te apasione, eso es fundamental. Sí, eso es una clave que a lo mejor no habíamos platicado en todo esto, pero te tiene que apasionar. Por eso también te decía un poquito el tema de la vocación. Y que, escalarlo y también rodearse de gente y de personas. ¿Sería el 5? El 5. Ok. El 5, rodearte de gente. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido de haber conocido, pues antes que mi socio, mi amigo, que es Alejandro Ortiz, porque hemos hecho una muy buena mancuerna y en ese camino que es muy solitario, pues ya cuando tienes un socio, que es algo bien difícil, encontrar socios también. También emprendimiento implica conocer a tus socios, claro, saber quiénes son tus socios y que compartan los intereses, porque también las relaciones laborales se pierden
por malas decisiones de los socios. Y deben de compartir, yo diría, intereses y valores. Y valores, sí. Sí, porque eso es fundamental. Entonces yo creo que en esa parte hemos compaginado muy bien. Ahora, no necesariamente para emprender debes de tener un socio, lo puedes hacer de manera individual, pero yo creo que si tienes un socio, la verdad es que ayuda también mucho, y conformar un buen equipo de trabajo, que es complicado, lo platicamos hace ratito, encontrar ese equipo, pero si logras encontrarlo, creo que, y te rodeas de personas que saben más que tú en los temas. La humildad también, porque no, el hecho de que seas dueño, empresario, significa que a veces lo sabemos todos. Tienes que rodear de gente que sepa más que tú y ser humildes, en tener equipos fregones que sepan mucho más que uno, porque existe gente que, oye, yo soy el dueño, ¿cómo vas a saber más que yo? No, eso ya, eso ya quedó en el pasado. Y siempre estar abierto a escuchar y saber escuchar a los que ya llevan un camino también recorrido, que ya tienen sus empresas, tratar siempre de estar aprendiendo de ese tipo de personas, de acercarte, que no te dé pena. Es otro tip. En esto de emprender se te tiene que quitar la pena, porque a veces nos da pena vender nuestro producto. Y si tú como emprendedor no eres vendedor, pues no la vas a hacer, hermano. Y a veces la mejor forma de vender no es tomar cursos, ni mucho menos. Es simplemente, como tú decías hace ratito, que tu proyecto te apasione. Porque cuando la gente te escucha apasionado a tu proyecto, dice, oye, yo quiero formar parte de eso. Y ya no le tienes que vender nada. No estás vendiendo, estás platicando lo que estás haciendo. Y la gente se va sumando. Entonces, eso también es fundamental, pero quitarse la pena y tocar puertas, porque no pasa nada si tú vas, tocas puertas a alguien y pues no estás haciendo nada malo, es simplemente te estás buscando oportunidades, y eso es lo que siempre tenemos que estar haciendo los emprendedores. Uno tiene que construirse las oportunidades, no esperar a que te lleguen, porque es muy poco probable que te vayan a llegar solitas. Tú tienes que crearlas o buscarlas. Así es. Omar, se nos terminó el tiempo. Muchas Podríamos irnos horas y horas con este tema. Mucho. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Aquí lo tiene, y sobre todo, como lo dice Omar, no se dejen engañar, váyanse con asesores, sean autodidactas, con fuentes realmente válidas para poder ejercer un emprendimiento. Revisen sus finanzas. Está bien también trabajar para una empresa, no está mal, no se dejen engañar por todo eso que nos están manejando ahorita, el tema mediático, redes sociales, Facebook, estas mentorías falsas. De verdad, acérquense con gente que ha trabajado desde abajo y que es gente exitosa, que les puede asesorar. Muchísimas gracias. Gracias, Omar, nuevamente. Gracias por la invitación. Esperemos me aceptes una parte 2 del emprendimiento para reforzar este tema. Y dinos rápidamente cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de tu proyecto, para poder irnos. Sí, bueno, pues de nuevo muchas gracias, Betty. Las veces que inviten yo por aquí voy a estar con mucho gusto. Da para unas buenas horas este tema. Y quien guste, sin ningún problema también yo puedo platicar, ¿no?, de lo que hemos hecho y demás, sin ningún problema. Nos encuentran en redes como Líderes Generando Líderes. Estamos así en todas las plataformas, el sitio web, en Instagram, en Facebook, en TikTok, o las nuevas redes que se vayan a abrir también, seguramente por ahí vamos a estar. Un mensajito que nos manden y con mucho gusto. Siempre estamos abiertos a apoyar a emprendedores además. Es decir, si alguien quiere promocionar su negocio, su proyecto, su emprendimiento, o aunque sea compartirnos una historia de alguien, nosotros siempre estamos abiertos a eso. Es parte de la esencia de Líderes. Entonces, pues más que encantados, y pues que ojalá podamos seguir contando ahí con toda nuestra audiencia que nos sigue desde hace varios años, y poder seguir generando contenido que pueda ser interesante para todos ustedes. De nuevo, muchas gracias por la invitación, Betty. Y pues nada, un gustazo. Gracias a ti, el gusto es para todos nosotros. Muchísimas gracias por preferir las redes sociales, el podcast Ombligo de Semana Universo Godín, donde vamos a abordar todos los temas del mundo laboral. Gracias, mi nombre es Betty Ochoa, que tengan un muy bonito día. Chao.